Y ahí empieza. Ya estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos con el doctor Juan Pablo Viola, especialista en el manual de Vinaz. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Lucas? Un gusto estar con vos esta noche. Bueno, el doctor Juan Pablo Viola es santafesino, se recibió de profesor de filosofía en la Universidad Católica de Santa Fe. Estudió filosofía en París, Madrid y Pamplona, ¿no? Y se recibió Así de es. doctor en filosofía con una especialización en Emmanuel Levinas en la Universidad de Navarra. Así es. Estuvo trabajando en España, en Perú 3 años, en la Universidad de Piura, y en Argentina. Y hoy vive en Rosario, es padre de 4 hijos y escribe en la revista Humanum de México, en la revista digital, y crea contenidos digitales, sobre todo en su página Bits de Filosofía, ¿no? Así es. Desde el año 2018 he creado la marca Bits de Filosofía, desde la que en sus canales de Facebook, Instagram y también Twitter divulgo fundamentalmente conocimientos relacionados con las humanidades Sí, y la filosofía en general, digamos, ¿no? Trato de abarcar no solamente cuestiones filosóficas, también cuestiones relacionadas con las humanidades, eventos que se hacen. Y bueno, la idea es ir creciendo de a poco. Por lo pronto, Bits de Filosofía, lo que hacemos en Bits de Filosofía es compartir, bueno, todo tipo de frases de filósofos, pero bien, de manera rigurosa, de manera claro. seria, ¿no? Es decir, ese es un distintivo de Bits de Filosofía. Nosotros no Sí, sí. ponemos la imagen de Nietzsche y al lado una frase que supuestamente dijo y no estamos seguros, digamos, de dónde, sino que, bueno, yo, digamos, prácticamente todos los días, fruto de mis lecturas, de mi estudio, de mis especializaciones, de los papers que leo, del material que investigo, voy Sí, sacando sí. frases. Las frases las documento de manera correcta y después entonces cito bibliográficamente, podríamos decir así, la frase en su contexto para que, digamos, las personas que de pronto les puedan servir esas frases, esas ideas, a veces, o sea, no son meras frases célebres. Sí, sí. De hecho, muchas veces cito fragmentos de alguna obra importante, a veces Claro, claro, sí, me acuerdo. a veces son fragmentos célebres de ciertos autores. Eh, y bueno, lo que nos caracteriza fundamentalmente en Bit de Filosofía es la rigurosidad, sin querer caer en el academicismo, digamos, sí, digamos, Claro. ofrecer frases y pensamientos y conceptos que después las personas que quieran puedan recurrir a la fuente para poder, bueno, hacer uso de ellas, ¿no? Obviamente. Sí, justamente eso fue lo que más me llamó la atención, porque la mayor parte de las páginas Instagram de filosofía que veo no ponen la fuente. Y vos en cada publicación de Facebook y de Instagram ponés la fuente y la página, y en su idioma Sí, original incluso. Muy bueno, por en algunos eso casos. los invito a seguirlos todos acá al doctor Juan Pablo Viola. Bien, ¿y por qué el nombre Bits de Filosofía? Porque la idea siempre fue hacer, digamos, en Internet todo tiene que ser corto, rápido, yo diría que a veces instantáneo. Además, digamos, yo, bueno, soy amante de la brevedad, y entonces dije, bueno, por un lado tenemos la filosofía, por otro lado tenemos el mundo de lo digital, ¿y qué es lo que caracteriza a lo digital? Precisamente el almacenamiento en bits, ¿no? Es Claro. decir, un Ah, bit, o mejor dicho, 8 bits son un byte, 8 bytes son, o, a ver, bueno, está no bien, no los importa. a salir, pero bueno, muchos bytes son un megabyte, o sea, 1024 bytes son un megabyte, ahora Claro, sí, 1024 muchos megabytes bits.
sucesivamente, digamos, Tal ¿no? cual, tal cual. Y bueno, Eh, de ahí la idea es que bits de filosofía porque, digamos, son frases breves y la idea es hacer en su momento también videos breves de filosofía. bueno. Y ahora un poco siendo más en nuestro tema, yo les cuento. ¿Por qué elegí hablar de Levinas en mi canal? Porque bueno, yo cuando empecé a estudiar filosofía en el seminario, que después pasé al profesorado, tuve un profesor, que de hecho fue alumno del doctor Juan Pablo, profesor Marcelo Valentín, que él en un momento nos habló sobre Manuel Levinas cuando dábamos antropología, y a mí me quedé fascinado con Levinas. Entonces, un año después, me fui a buscar la obra Totalidad Infinita y la leí. Y la verdad, te digo, por lo menos mi impresión, no sé vos, hay que leerlo despacio, Levinas, porque es difícil. No tiene una lectura así muy. Pero es muy profundo lo que dice, sí, sí. Entonces, mi pregunta era: ¿por qué elegiste a Levinas para hacer tu doctorado? Bueno, la respuesta breve es porque fundamentalmente cuando yo terminé mi carrera y empecé a hacer cursos de posgrado, en la Universidad Católica de Santa Fe fue invitado muchas veces al doctorado en filosofía, que por aquella época funcionaba, el doctor Garrido Maturano, que es un discípulo del profesor Roberto Walton, que es uno de los fenomenólogos, todos sabemos, más importantes de la Argentina. Eh, y el doctor Ángel Garrido Maturano, que es investigador de CONICET también, y que está radicado en la Universidad Nacional del Nordeste, iba a darnos, por aquella época, estamos hablando del año 2002, 2003, 2004, cursos de posgrados, bueno, no solamente a mí, a todos los que participaban de esos cursos de posgrados. Eh, bueno, los temas que él elegía precisamente para esos cursos eran fundamentalmente por aquella época Emanuel Levinas. Ah, Garrido Maturano fue, digamos, eh, es, mejor dicho, digamos, ¿no? Es un filósofo argentino, digamos, que viene de la fenomenología, que estudió con Roberto Walton en Buenos Aires, pero a diferencia, digamos, de Walton y de los husserlianos ortodoxos, podríamos decir así, él primero se dedicó bastante a Heidegger y después, como Garrido Maturano consiguió una beca para estudiar en Friburgo, allí en Friburgo conoció, en Alemania, conoció a Bernhard Casper, un filósofo especializado en fenomenología de la religión. ¿Casper o Casper? No, Casper. Casper. Bernhard Casper. Bernhard Casper es el discípulo directo de Bernard Belte, que Belte es el continuador de la cátedra de Heidegger, ¿no? Claro. Entonces es Heidegger, Belte, Casper. Mira vos, Eh, sí, sí. y Casper lo inició a Garrido Maturano en el pensamiento de Manuel Levinas primero y después de Franz Rosenzweig. Fundamentalmente, digamos, en el pensamiento judío contemporáneo, ¿no? Y obviamente, digamos, Levinas es un filósofo que se estudia mucho, digamos, en Friburgo, porque Emmanuel Levinas es un filósofo que fue a estudiar cuando era joven a Friburgo en la época en la que todavía enseñaba Husserl. Este, entonces, yo elegí a Levinas porque lo conocí gracias a Garrido Maturano, y Garrido Maturano realmente hizo que me gustara mucho. Pero también tengo que decir que yo siempre fui un poco ratón de biblioteca y, y en los momentos libres, digamos, en los que entre materia y materia, cuando cursaba mi carrera de grado en la Facultad de Filosofía en la Universidad Católica de Santa Fe, me iba a veces a ver los libros que había de filosofía en la biblioteca de la universidad
Y un día me encontré con un libro que me llamó mucho la atención, digamos, siendo yo un joven de 19, 20 años, estaría en segundo o en tercero de carrera, me encontré con un libro que me llamó mucho la atención su nombre, un libro de filosofía que se llamaba Totalidad de Infinito. Sí. Eh, y no sé por qué, bueno, en realidad sí sé por qué. Su autor, precisamente, Manuel Levinas, me sonaba. ¿Por qué me sonaba? Porque yo había leído unos años antes, en el año 95, 96, había leído el libro del Papa Juan Pablo II, el único libro que escribió, bueno, no fue el único libro que escribió, fue el primer libro que escribió como Papa, que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Y en ese libro, Cruzando el umbral de la esperanza, el Papa dice o invita, digamos así, en uno de sus capítulos a los creyentes y a los que leen a los que leían ese libro, a que bueno, aquellos sobre todo que estuvieran interesados en el pensamiento filosófico contemporáneo, que leyeran, digamos, a Gabriel Marcel, Sí. Emmanuel Levinas y no me acuerdo qué otro filósofo. Ah, Entonces, no. yo dije, bueno, Emmanuel Levinas me suena, Totalidad de Infinito, y yo abrí el libro Totalidad de Infinito, y una de las cosas que más me cautivó y que sobre todo captó mi atención fue precisamente el concepto de rostro, que aparece Claro, sí, a mí también. escuchado precisamente en la filosofía de Totalidad de Infinito. Eh, mm, ¿Por qué llamó mi atención? ¿Por qué captó mi atención este concepto? Porque es un concepto, podríamos llamarlo en cierto sentido existencial, es decir, no es un concepto abstracto en principio, digamos, ¿no? Claro, claro. Después, bueno, se pueden hacer ciertas matizaciones y ciertas conceptualizaciones abstractas sobre la cuestión del rostro, pero en principio, digamos, cuando uno lee en filosofía rostro, uno piensa, digamos, en la persona, piensa en lo humano, piensa, digamos, en la cara, y Totalmente. yo siempre en el ámbito filosófico, bueno, siempre estuve cerca de los temas existencialistas de la filosofía, ¿no? Es decir, yo siempre fui una persona, digamos, interesada por lo antropológico, por las cuestiones relacionadas con la persona. Y bueno, y el tema del rostro fue un tema, es un tema, digamos, dentro de la filosofía bueno, que realmente es muy original y que en Levinas está muy bien tratado. Claro, claro, muy bien. Bueno, y acá tengo otra pregunta que son en realidad dos preguntas. Una, primero, ¿quién era Manuel Levinas y cómo vivió él la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Manuel Levinas es un filósofo judío que bueno, ya no contemporáneo a nosotros, digamos, cuando yo lo empecé a estudiar era contemporáneo. Es decir, es un filósofo del siglo XX, nació según el calendario occidental en el año 1906. En realidad, él nace en Lituania, Sí, en una ciudad que se llama Kaunas, que para nosotros los sudamericanos es muy poco conocida, pero digamos en Europa, digamos, es una ciudad, digamos, que, bueno, que suele ser visitada. Y él es bueno, por aquella época, por el año 1900, en Lituania todavía se usaba el calendario juliano, o sea, es un sí, he calendario, escuchado. sí, por un lado tenemos el calendario gregoriano y por otro lado tenemos el calendario juliano. Y como en Lituania había un catolicismo ortodoxo, se seguía, digamos, el calendario juliano. Sí, Entonces, sí. según el calendario juliano, Levinas nace en enero de 1900, o en diciembre de 1905, pero según el calendario gregoriano, que es el calendario occidental, Sí, sería en enero de 1906. No me acuerdo exactamente claro, qué claro. día, pero bueno.
La cuestión es que Levinas, bueno, estaba ahí, digamos, él se enojaba, él decía que había nacido en el año 1905. Eh, bueno, nace en una familia, digamos, una familia burguesa, en el sentido de una familia con comercio. Su padre era librero, y bueno, una familia de origen ruso-ucraniano, que por aquella época también Lituania pertenecía, digamos, al imperio ruso, al imperio zarista ruso, Claro. hasta la revolución bolchevique en el 17, época, digamos, en que la familia de Levinas cuando se da la revolución, tiene que emigrar. Eh, y de hecho, digamos, Levinas y toda la familia Levinas tiene como idioma materno nativo, digamos así, el ruso. En Lituania, además de hablar el lituano, se hablaba el ruso. El ruso era un idioma oficial y todos estaban obligados a aprender ese idioma. Y también, bueno, él nace en el seno de una familia judía observante y practicante, ¿no? Por lo tanto, digamos, él, además de formarse en la cultura rusa, también se forma bueno, en todo lo que tiene que ver con la religión judía y la cultura judía, que precisamente, digamos, en Lituania sigue toda una tradición bastante intelectualista, podríamos decir así, dentro de lo que es, eh, digamos, la religión judía, ¿no? Y a los 23 años Levinas decide, bueno, realizar estudios universitarios. Sus padres podían costeárselos, y el lugar más cerca donde lo aceptaron, porque según tengo entendido, él intentó ir a estudiar a Alemania, pero en Alemania ya había bastante antisemitismo y por lo tanto no fue aceptado en las universidades alemanas, porque además él también hablaba alemán. Y entonces, bueno, la universidad más cercana que lo acepta es la Universidad de Estrasburgo, ¿no? Que es una universidad, para los que no conocen, es una universidad que está o sea, la provincia de Estrasburgo limita, digamos, con Alemania, o sea, está muy cerca de Alemania. De hecho, está a una hora en tren de Friburgo, que Friburgo ya es Alemania. Entonces, a los 23 años parte, digamos, para Estrasburgo. Ahí realiza su carrera de grado en filosofía, y una vez que termina, conoce a Husserl en París, porque Husserl va a dar las conferencias, las famosas conferencias de París, que después se editan por primera vez en francés, se traducen al francés también, y se editan bajo el nombre de Meditaciones Cartesianas. Sí, me acuerdo. Eh, sí, y bueno, conociendo a Husserl, a Levinas, digamos, le sugiere que vaya a estudiar con Husserl a Friburgo su carrera de posgrado. Entonces, bueno, él traba relación con la familia de Husserl, porque, bueno, Husserl también es de origen judío, y Levinas es un joven con poco dinero, y en Claro. aquella época, digamos, no existían becas. Entonces Husserl lo ayuda, Husserl le hospeda a Levinas en su casa, y bueno, empieza, digamos, a tomar clases con Husserl. El tema es que Husserl, por esos años, estamos hablando ya del año 26, el año 1926, Husserl es el último semestre en el que Husserl da clases, y se jubila. Ya Husserl era un hombre grande, ya Sí, era sí, un sí. hombre. Y, y bueno, y se jubila y lo continúa en la cátedra, como todos sabemos, Heidegger, ¿no? Entonces, hay una frase famosa de Levinas que dice: yo fui a Friburgo buscando a Husserl y me encontré con Heidegger. Eh, Sí, sí. bueno, Levinas es un filósofo
que empieza estudiando el tema de la intersubjetividad y cuestiones de la fenomenología de Husserl. Su tesis de doctorado es sobre el tema de la intuición en Husserl, pero sus primeros escritos son, podríamos decir así, tienen un tinte heideggeriano, fuertemente heideggeriano, ¿no? Entonces, ¿quién es Levinas? Levinas es un filósofo francés que lleva la fenomenología husserliana a Francia, es uno de los que lleva la fenomenología husserliana a Francia, y también, digamos, el pensamiento heideggeriano, podríamos decir así. Podríamos decir que muchos de los filósofos franceses más famosos de la época conocen a Husserl gracias a Levinas, entre ellos Jean-Paul Sartre, que después escribe El ser y la nada, que es un libro fuertemente influido por la fenomenología husserliana. Sí, sí. Y bueno, es un filósofo que desarrolla, digamos, todo un pensamiento en la línea de la fenomenología, tanto heideggeriana en los primeros escritos como después husserliana, ¿no? Sus obras más importantes son Totalidad de Infinito, del año 1963, es la obra que lo hace más famoso, digamos, a Husserl, lo hace internacionalmente conocido. Y es la obra gracias a la cual, ya siendo Levinas un hombre retirado de la docencia o del ámbito educativo del nivel secundario, porque él dirigía una escuela israelita parisina, con la obra Totalidad de Infinito, él ingresa, digamos, en el ámbito universitario. Y bueno, es una obra muy bien recibida por la intelectualidad francesa de la época, sobre todo, digamos, porque uno de los personajes que lee Totalidad de Infinito es Jacques Derrida. En uno de sus libros, que se llama Violencia y Metafísica, le dedica todo un capítulo a un comentario crítico y valorativo de la obra de Totalidad de Infinito de Manuel Levinas, algo que precisamente llama la atención de toda la intelectualidad francesa, y que también, digamos, condiciona un poco el pensamiento de Levinas, digamos. De alguna manera, esos comentarios de Derrida precisamente llevan a Levinas a concebir, a repensar muchas cuestiones de Totalidad de Infinito y a concebir su segunda gran obra, que es del año 1974, que se llama, lo digo en castellano para que se entienda, De otro modo que ser o más allá de la esencia. Que es su segunda obra más importante, que es una obra fundamentalmente sobre la que vuelve sobre temas fenomenológicos de la fenomenología husserliana, ¿no? Bueno. ¿Cómo vivió la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, bueno, la vivió en un campo de concentración, no en un campo de concentración de exterminio judío, porque Emmanuel Levinas se había alistado en el ejército como traductor y por lo tanto a él lo ponen en un campo de concentración para oficiales del ejército. Lo cual no quiere decir que él recibió un buen trato, digamos, ¿no? Él estaba en un campo de concentración, pero por lo menos no lo mataron en una cámara de gas, a él. Mataron a toda su familia de Lituania. Toda la familia de Lituania fue perseguida y aniquilada por el terrorismo nazi. Y por esa época Levinas ya estaba casado y tenía una hija, y tuvo que, digamos, gracias a la ayuda de unas monjas de San Vicente de Paúl, logró, unas monjas católicas de San Vicente de Paúl, logra, digamos, salvar a su hija y a su mujer. Gracias a ella
creo que, bueno, las esconden estas monjas en el monasterio y gracias a ellas, digamos, logra salvar a su esposa y a su hija. Mira vos. Eh, después, más adelante, también va a tener un hijo. eh, este, ¿Algunos de sus hijos y están vivos ahora? No, ¿o sí? sí, 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 sí. De hecho, digamos, uno de sus hijos, bueno, la hija fallece joven, y queda vivo uno de sus hijos, que si no recuerdo mal, su nombre es Marcel de Vinaz, y bueno, es un hombre que se dedica a la música, es pianista, Ah, mira vos. de piano, y se casa con una mujer que se llama Daniel Cohen. Daniel Cohen Levinas, ¿no? Toma el nombre, toma el apellido de su marido, Daniel Cohen Levinas, que se dedica a estudiar, que también es música, pero dentro de la música empieza a estudiar, por el lado de la teoría de la música, empieza a estudiar filosofía de la música, y de la filosofía de la música se pasa, digamos, a la filosofía de Levinas, que es la filosofía de su suegro, y yo tuve oportunidad de conocerla y Ah, de participar cuando estuve en París en 2014, hice una estancia de investigación en la Sorbona con Daniel Cohen Levinas. mirá, qué interesante. Sí, 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 totalmente. Y bueno, otra pregunta que tenía es, ¿por qué Levinas ha influido tanto en la filosofía de la liberación? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque puedo leer textos de Scanone y de Dussel, Enrique Dussel, en las cuales hacen como una historia de la filosofía, viendo toda la filosofía europea desde Levinas, como un paso del objetivismo al subjetivismo y del subjetivismo a la alteridad. Eso es lo que puedo ver yo. Pero ¿por qué te parece a vos que Levinas influyó tanto en la filosofía de la liberación? Eh, bueno, Juan Carlos Escanone y Enrique Duce tuvieron la oportunidad de estudiar directamente con Emanuel Levinas allá por los años 70 en la Sorbona. Entonces, eso sería una primera cuestión, digamos, sobre... Yo a Enrique Dussel no lo conozco personalmente, no he podido hablar con él, pero sí con Juan Carlos de Canone, antes de que falleciera, obviamente, por los años 2005, 2006, siempre participaba eh, de los congresos que organizábamos de fenomenología en la Universidad Católica de Santa Fe con el doctor Aníbal Fornari, Sí, sí. bueno, con Carmen González, Dante Clocker, mucha otra gente, colegas de la universidad. Y siempre en varias oportunidades, por lo menos dos recuerdo, Juan Carlos, tres, Juan Carlos Escanone, digamos, participó, y él nos contaba que efectivamente, digamos, bueno, él había hecho seminarios en la Sorbona con Levinas, y bueno, yo creo que además por haber trabado relación con Levinas, y haber estudiado su filosofía, estos filósofos de la liberación como son Enrique Dussel y Juan Carlos Escanone, y aquellos filósofos de la liberación que influyen tanto Juan Carlos Escanone como Enrique Dussel, yo creo que toman o lo que les sirve, la herramienta teórica que de alguna manera, le es de gran utilidad para desarrollar varios temas dentro de lo que es la filosofía de la liberación, es el concepto de alteridad que desarrolla Claro, Levinas. claro, totalmente. Y precisamente esta cuestión bueno, o sea, no solamente esta noción abstracta de alteridad, sino también la noción de el otro, que digamos, se manifiesta a través del rostro, que cuando hablamos de rostro, hablamos precisamente de... Rostro significa en Levinas vulnerabilidad. Y Claro. tiene la vulnerabilidad precisamente, muchas veces Levinas lo menciona claramente, fundamentalmente haciendo referencia a términos bíblicos, por Sí, ejemplo, eh, términos de la Biblia, eh, revelación. o sea, del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Ezequiel, en donde habla
por ejemplo, el libro de Ezequiel básicamente el pobre, que el pobre, la figura del pobre en, el libro, en la Biblia en general y en el libro de Ezequiel en particular es el huérfano, la viuda y el enfermo. Entonces, bueno, esto digamos, es muy existencial por un lado y es muy latinoamericano por el otro, ¿no? Claro. Obviamente, estos conceptos, bueno, digamos, son muy bien aprovechados, digamos, por la filosofía de la liberación, bueno, que es una filosofía precisamente que trata de pensar, bueno, la liberación, una liberación, podríamos decir así, un tipo de emancipación del hombre sudamericano, no solamente en términos religiosos o en términos utópicos o políticos, sino también en términos existenciales, ¿no? Claro. Es decir, Totalmente, sí, sí, sí. al pobre hay que darle de comer, al huérfano, digamos, hay que darle hogar, a la viuda hay que asistirla, etcétera, ¿no? Sí me gustaría aclarar que obviamente no son, digamos, que Levinas es un autor, digamos, muy amplio y por lo tanto es un autor que puede ser, digamos, que puede abarcar un rango ideológico bastante amplio, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comentar precisamente que la filosofía de Juan Carlos Escanone y la filosofía de Enrique Dussel son bastante distintas, digamos así, ¿no? Si bien, evidentemente, uno puede establecer ciertas similitudes, bueno, yo creo que son más las diferencias que las similitudes. En todo caso, Levinas y las cuestiones de la alteridad pueden ser precisamente algunas de las similitudes entre estos dos autores, pero desde el punto de vista de lo que es la filosofía de la liberación, me parece que sí, que son bastante distintas, porque además Dussel toma a Levinas, sobre todo, digamos, en los años 70, 80, pero después Dussel, bueno, tiene un acercamiento bastante importante, por ejemplo, al marxismo y al postmarxismo, digamos, ¿no? Algo que obviamente Juan Carlos de Canones no tiene. Claro, buenísimo. Bueno, y otra pregunta que tengo es que, ¿por qué es importante generar una ética a partir de la alteridad? Un poco, no sé si cuando Levinas estaba pensando en el otro, estaba pensando únicamente en los judíos que sufrieron el holocausto o pensaba en el otro como un concepto más amplio. ¿Y por qué? Para generar toda una ética y una filosofía a partir de la alteridad. Sí, a ver, aquí habría que hacer una aclaración muy importante. La filosofía de Levinas es una ética, pero en el sentido de una metafísica. Y esto cuesta entenderlo. ¿Qué quiere decir? Que Levinas no hace una moral. Es más, en Ética de Infinito, él dice claramente que de su filosofía, los que quieran pueden construir una moral, pero no es su intención hacer una moral. Claro. En el sentido de una moral normativa o de una moral prescriptiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética en Levinas, hablamos fundamentalmente de metafísica. ¿Y qué significa una metafísica en términos éticos? Bueno, una metafísica precisamente ya no en términos del pensamiento clásico. O sea, para resumir muchísimo, pero para que se entienda, la metafísica en términos clásicos es básicamente ontología. Bueno, para Levinas, la ontología es casi una mala palabra, sobre todo porque le relaciona con Heidegger. Para Levinas, la ontología es Heidegger y el pensamiento del ser. Y entonces Levinas, bueno, se vuelve, podríamos decir así, alérgico al pensamiento heideggeriano y a la ontología.
Entonces, ¿cuál es su manera de fundar la metafísica sin la ontología? Precisamente a través de la ética, ¿no? Es decir, la ética levinasiana es lo que funda una nueva una metafísica no clásica, es decir, una metafísica no ontológica. Y en ese sentido, Levinas también se aleja de un pensador, por ejemplo, que podríamos decir así como Aristóteles, ¿no? Y también Tomás de Aquino y otros. Sí. Bueno, y una pregunta que también, pensando un poco, creo que ya me hemos hablado sobre esto una vez cuando estábamos en el Congreso de Personalismo. ¿Vos pensarías podría decirse que Levinas es un filósofo personalista? Y te digo esto porque algunos consideran que Levinas forma parte de lo que se llama el personalismo dialógico. Y no sé si, ¿qué pensás vos de eso? Yo no estoy del todo de acuerdo con que Levinas sea un filósofo personalista en el sentido del personalismo cristiano. Claro. La respuesta es bastante sencilla. Levinas no puede ser un personalista cristiano, primero porque es judío Sí. y es fiel a su humanismo judío. Él desarrolla su filosofía desde el humanismo judío. Y el judaísmo no asume el concepto de persona en los términos en los que lo asume el personalismo cristiano. Claro. Recordemos, digamos, que el concepto de persona es un concepto que surge, digamos, en el pensamiento y en la cultura cristiana, en la patrística del siglo III, Sí. fundamentalmente, digamos, a partir de cuestiones relacionadas con cuestiones cristológicas, cuestiones teológicas en general, podríamos decir así, Tal cual. cuestiones cristológicas y cuestiones trinitarias, digamos así, ¿no? Por lo tanto, yo ahí noto, digamos, una distancia casi insalvable, digamos así, ¿no? Por otro lado, esta cuestión de lo dialógico. Levinas expresamente en muchas partes de sus escritos, él intenta precisamente distanciarse de filósofos dialógicos, incluso de filósofos dialógicos judíos, como por ejemplo Martin Buber. Martin Buber Sí. es un filósofo que plantea precisamente la relación entre el yo y el tú como un diálogo. La relación del yo y el tú como un diálogo. Para Levinas, la relación entre el sujeto, a quien él llama el mismo, y la alteridad, o es decir, el otro, más que ser dialógica, es una relación de diaconía. Claro. ¿Por qué? Porque Levinas, precisamente, el logos de diálogos, lo que le recuerda es precisamente toda la cuestión del ser. Entonces, precisamente, antes del diálogo está la diaconía. ¿Qué es la diaconía? Es ocuparse del otro. Antes de entrar en una relación racional con el otro, yo entro en una relación ética de hacerme responsable del otro. Totalmente, sí. Y bueno, vos nombraste a Heidegger antes. ¿Qué le critica específicamente Levinas a Heidegger? Creo que es uno de los autores que más critica, ¿no? Bueno, el tema con Heidegger, algunas cuestiones ya comenté, fundamentalmente le critica, digamos, la cuestión de la ontología, ¿no? Eh, porque Levinas había estudiado también a Hegel bueno, lo que se produce, podríamos decir así, o lo que piensan, lo que interpretan muchos filósofos franceses eh, de la primera mitad del siglo XX, que estudian, digamos, a Hegel, es que precisamente con Hegel, digamos, se acaba la historia, podemos decir así, se acaba, o sea, la historia es fundamentalmente la historia de la metafísica, y de alguna manera Heidegger es un apéndice de Hegel, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, Levinas retoma una frase de Franz Rosenzweig que dice que en la filosofía occidental, de Jonia a Jena, es decir, de Parménides a Hegel,
no ha habido nada nuevo, es todo una meditación acerca del ser. Sí, sí. Como ya hizo Kierkegaard a finales del siglo XIX, tratando de encontrar una salida de la dialéctica del ser hegeliana, tanto Levinas como muchos otros filósofos franceses de su época intentan encontrar precisamente una salida de la dialéctica del ser, digamos, ya sea hegeliana, ya sea heideggeriana. Claro, claro. Y bueno, eso es básicamente, digamos, lo que intenta hacer Levinas. Por otro lado, me gustaría también comentar que Levinas tiene un problema también de tipo afectivo, podríamos decir así, con Heidegger. ¿Por qué? Porque fue su profesor, fue una persona que admiró como profesor, pero después Heidegger tuvo, algunos sabrán esto, un compromiso político fuerte, Sí. digamos, con el nacionalsocialismo, y eso a Levinas lo hirió casi de muerte, digamos, ¿no? Porque se sintió totalmente traicionado por Heidegger. Totalmente. En algunos escritos no filosóficos, Levinas dice, podemos perdonar, hablando del perdón, podemos perdonar a las personas, podemos perdonar a no sé quién, pero a Heidegger no podemos perdonar, Sí, dice creo que Levinas. él, Heidegger había dado un discurso al principio de la Segunda Guerra Mundial que fue como entendido en ese sentido, ¿no? Puede ser, no, no me acuerdo qué discurso era bien ahora, en el momento. Sí, porque el tema es que cuando Heidegger es profesor de Friburgo y el nacionalsocialismo toma el poder en Alemania, esto estamos hablando por los años 30, a Heidegger le proponen ser rector de la universidad. Y entonces Heidegger, ahí precisamente cuando asume la rectoría de la Universidad de Friburgo, eh, prepara un discurso bueno, que tiene que ver con la universidad, ese es un famoso discurso sobre la universidad alemana, se llama, que es una especie de panegírico del nacionalismo alemán de la época, que es un nacionalismo fascista, es un nacionalismo nacional socialista, precisamente, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, y una de mis últimas preguntas tiene que ver con Levinas y Hegel. Porque Levinas habla de que tenemos yo tengo que ser un ser para el otro, ¿no? Hegel creo que también usa este concepto, pero de manera distinta, o sea, porque para Hegel el ser para el otro es como un esclavo. Y yo lo tomo para mi vida práctica, en el sentido de decir, bueno, el ser es un ser para el otro, voy a vivir siendo un esclavo de los demás, en el sentido de decir que siempre hacer lo que le agrada a los demás, lo que le guste a los demás. ¿Es eso lo que quise decirle Levinas cuando habla de ser para el otro o se refiere a otra cosa? No, no, evidentemente está bastante lejos del concepto de amigo-enemigo, de, digamos, la dialéctica del amo y el esclavo que desarrolla en la fenomenología de perdón, Hegel desarrolla, digamos, en su obra, en esta obra, una de sus obras más importantes, eh, Terminología del que es espíritu. la fenomenología del espíritu, efectivamente. No, Levinas está bastante lejos, aunque, digamos, claro, él habla del ser para el otro. Es más, él dice, digamos, que eh, el sujeto es rehén del otro. Llega a utilizar incluso esa palabra, rehén. Que claro, digamos, fuera de contexto puede ser malinterpretada, en el sentido de que yo, digamos, tengo una responsabilidad totalmente irrecíproca respecto del otro, como si fuera una especie de deber kantiano que yo tengo respecto del otro. Bueno, para Levinas esto no es del todo así. Fundamentalmente, no hay que pensarlo en términos prácticos a esto. Esto hay que pensarlo en términos precisamente constitutivos de Claro. el sujeto. Hay que pensarlo en términos metafísicos, para decirlo de alguna manera. ¿Qué significa que el mismo, antes de convertirse en yo, antes de convertirse en sujeto,
es precisamente un ser para el otro. Significa que, primero de todo, significa que el otro, o mejor dicho, para entenderlo, lo que hay que decir es que el otro, en el origen, en el principio, me constituye a mí. Ahora bien, ¿cómo me constituye? Esta constitución no es una constitución metafísica, sino que es una constitución, perdón, no es una constitución ontológica, sino que es una constitución ética metafísica. Entonces, ¿qué significa que el otro me constituye? Significa que el otro me hace sujeto. Claro. Y, ¿y cómo me hace sujeto? Me hace sujeto en tanto y en cuanto que se vincula conmigo. Sí, 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 sí. Y entonces, en ese vincularse, ¿qué es precisamente vincularse conmigo? ¿Qué es precisamente estar relacionado conmigo, con el mismo? El mismo, sí. Es precisamente una relación en la cual, digamos, el mismo es hecho para el otro. Es hecho para el otro que lo constituye. Claro, Digamos. claro. En ese sentido, digamos, o sea, ¿qué significa eso? Que yo no puedo ser sujeto si no hay una alteridad que me constituye como tal. Claro. Y en ese sentido, Levinas juega con la palabra francesa sujet y assujetti, que significa sujeto, y assujetti significa sujetado, ¿no? El sujeto es sujetado por el otro. Pero esto, repito, hay que entenderlo en términos éticos metafísicos, en el sentido de que yo estoy constituido por otro. Claro. Y en ese sentido yo tengo que responder por el otro. Pero esa respuesta por el otro es una respuesta en el origen. Es una respuesta que tiene que ver con precisamente mi estar siendo sujeto. Claro, claro. Sí, y tenía una duda sobre un tema que decía, porque le vine diciendo en un momento, no sé si me acuerdo bien, recuérdamelo vos, que el, el mismo, digamos, el, el, la responsabilidad con el otro no está, no tiene el tema de la necesidad, no es que yo necesito algo del otro, sino que yo soy el que soy responsable del otro, ¿no? Correcto, correcto. Yo no necesito del otro. Digamos, porque para hablar de necesidad, yo tengo que ser un yo. Y precisamente yo soy un yo, o podríamos decir así, perdón, el sujeto es un yo, precisamente porque es constituido por el otro. Claro, Entonces, la necesidad es posterior a la constitución del sujeto. claro, Por lo tanto, digamos, cuando yo soy constituido como sujeto, yo ya no necesito de nada. O en todo caso, digamos, cuando yo ya soy constituido como un sujeto por el otro, eh, termina, podríamos decir así, para expresarlo en términos analíticos, para expresarlo de una manera que nos podamos entender, termina el momento de la metafísica y comienza el momento de la ontología. Y claro, comienza un momento, digamos, en el cual yo puedo establecer una relación recíproca con el otro y ahí sí puedo establecer relaciones de necesidad o relaciones de interés con el otro. realmente, sí, sí. Pero esas relaciones de necesidad o de interés con el otro son posteriores a la constitución metafísica que el otro me impone. Buenísimo. Listo. Y una pregunta para cerrar ya. Eh, ¿Qué te parece que Levinas tiene para decirnos a nosotros hoy, a los que nos están mirando en Latinoamérica, Argentina, los que nos estén mirando? En el sentido de esta ética, ¿no? Sí, bueno, la filosofía levinasiana es una filosofía que siempre nos conmina, nos llama, nos interpela a estar atentos a precisamente la vulnerabilidad del otro. Sí, La vulnerabilidad del otro que siempre se manifiesta a través de su rostro.
Cuando nosotros vemos un rostro que no es necesariamente la cara del otro en el sentido físico, sino que es precisamente, para ponerlo en términos cristianos, la persona del otro, la persona del otro me interpela. Yo no puedo quedar indiferente. Por lo tanto, Perfecto. Levinas precisamente lo que nos dice a nosotros, los católicos, cristianos y a los hombres de buena voluntad sudamericanos del siglo XXI es estemos atentos a el rostro del otro que se presenta desnudo, se presenta vulnerable, se presenta necesitado, menesteroso, y yo soy el único, cuando ese rostro me mira, yo soy el único que puedo hacerme cargo de él. O sea, de alguna manera el rostro del otro me individualiza, me Mm, individualiza. ¿Por qué? Me hace un individuo. ¿Pero qué tipo de individuo me hace? Me hace un individuo que debe responder precisamente por esa menesterosidad que se me manifiesta en ese rostro. Por lo tanto, bueno, yo creo que, sobre todo, digamos, aquí en Latinoamérica, en donde, bueno, tenemos altos niveles de pobreza, gente, bueno, en estado de pobreza estructural. Eh, de alguna manera tenemos que estar atentos a esto, atentos a la persona del otro que nos está llamando y de la cual nosotros tenemos que hacernos responsables. En el sentido, ¿por qué? Porque somos únicos, digamos, la responsabilidad que el rostro del otro me impone me hace único. Solo yo puedo responder con una acción de bondad ante la menesterosidad del otro. qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acceder a esta entrevista. La verdad que para mí es un honor poder hablar con vos y bueno, contar tu trayectoria y todo. Así que bueno, los invito a seguirlo a Dr. Juan Pablo Viola en Mix de Filosofía en Instagram. No sé si tenés YouTube. ¿YouTube tenés? Sí, también estamos en YouTube, estamos en Instagram, tenemos una fanpage en Facebook, que es la que, digamos, fundamentalmente más trabaja, Facebook e Instagram, y también en Twitter. Ahí buscan bits de filosofía y hay un búho de color amarillo, que es el logo, y ahí nos pueden encontrar. Maestro, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, acá dejamos. ¿Te parece? Sí, genial. Muchísimas gracias, Bueno, Lucas, por invitarme a esto. Un gusto. nos vemos. Chau, chau.